esta computadora, perfecto. ¿Les quedó alguna duda con respecto a, digamos, las distintas cuestiones en base al cursado de la materia? No, parece que no. No, profe, por lo menos. Bueno, chat, muy bien, seguimos. Bueno, no, profe. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta de la materia que no podía ser otra que ¿qué es la economía? ¿Sí? La economía, según una definición, es la ciencia social y no exacta que estudia la conducta de los sujetos económicos frente al problema de la adecuación entre fines de importancia diversa y medios considerados escasos y susceptibles de aplicación alternativa. Hay acá el chat que dice, hola, empiezo hoy. Empiezo hoy. Esta persona que escribió, hola, empiezo hoy. ¿Sí? ¿Está en el grupo de WhatsApp? No, no está. Puede ser, a ver quién. No me sé. Anto, ¿estás en el grupo de WhatsApp? A ver. No, bien, 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 positivo. Poné acá en el chat tu número de teléfono, después te vamos a agregar, ¿te parece? Así te agregamos al grupo y nos vamos comunicando por ahí. Bárbaro. Bueno, ¿qué es la, qué es la economía? Es la ciencia social y no exacta que estudia la conducta de los sujetos económicos frente a problemas de ecuación entre fines de importancia diversa y medios considerados escasos y susceptibles de aplicación alternativa. ¿Sí? Es una ciencia, ¿por qué? Porque estudia el comportamiento, en este caso de las personas, social, ¿sí? Porque estudia cómo se desenvuelven las personas ante una determinada situación, y va a ser no exacta porque la respuesta, la reacción de las personas ante determinadas situaciones no va a ser todo de la misma forma. ¿Sí? Y es una ciencia que estudia principalmente, o sea, lo que ustedes deben tener presente es una ciencia que estudia cómo los sujetos económicos administran los recursos que son limitados, ¿sí? Para satisfacer las necesidades que son ilimitadas. Eso sería puntualmente lo que es la economía. Ponlo en el chat. Bien. ¿Sí? Después Bien. ¿Quién me puede dar una definición así rápida, la rápida, de qué es la economía con todo esto? Alguno que se anime. Está todo mudo. Es una ciencia que estudia el comportamiento, digamos, de las personas frente a hechos económicos. De las personas ante el problema de administrar recursos que son escasos, ¿sí? Siempre es importante decir que son recursos escasos para satisfacer necesidades que son ilimitadas. ¿Sí? Por un lado tenés los recursos que son escasos, ¿sí? O limitados, y por otro lado tenés necesidades que son ilimitadas. Ese es el gran problema que trata de solucionar la economía. Bien, seguimos. Las necesidades, bien. ¿Alguien me puede explicar qué es una necesidad? Si tendría que explicar con sus palabras lo que es necesidad. La falta o carencia de algo. ¿Y qué sería la falta o carencia de algo? O sea, que te falta algo. ¿Solamente eso? No lo tenés, pero lo necesitas. Bien. Y la necesidad, por ejemplo, de decir, esta noche me voy a comer esta noche me voy al boliche, o el domingo me voy a la iglesia, o el domingo me voy a la cancha. ¿Es una necesidad eso? Una necesidad secundaria. ¿Cómo una necesidad secundaria? No es importante, no es primordial. Bien, pero sigue siendo una necesidad. Sí, podría ser. ¿Y a vos te está faltando algo que tenés que hacer eso? No, no. ¿Y entonces por qué O es una sea, necesidad? hay cómo explicar. Necesidad secundaria como una necesidad
que necesitamos, pero no es vital, o sea, si no la hacemos no nos pasa nada. Mi mamá a veces me dice, vos tenés que ir religiosamente todos los domingos a misa, ¿sí? Y eso no sería algo, una necesidad principal, pero bueno, eso queda a criterio de cada uno. Las necesidades se dividen en dos, en carencia y apetencia. La carencia, las necesidades de carencia son la falta de algo, o sea, yo necesito de algo para poder cubrir eso que me está faltando, ¿sí? Alimentación, bebida, vestimenta, higiene, como parecía algo. La apetencia es a lo que yo aspiro a ser o lo que yo me gustaría llegar a ser. O sea, yo voy a la cancha ¿por qué? Voy a la iglesia ¿por qué? ¿Me falta algo? No, es para querer ser o pertenecer. Voy a un boliche, hoy el viernes a la noche me voy al boliche. ¿Sí o sí tengo que ir? O sea, si no voy, ¿me está faltando algo? No, es una cuestión de decir querer ser o pertenecer o querer participar, querer relacionarme con la sociedad. ¿Sí? Las necesidades pueden ser físicas o espirituales, ¿sí? Bueno, las físicas son las que te demanda el cuerpo humano y las espirituales tienen que ver con cuestiones psicológicas, ¿sí? Con querer participar o pertenecer a la sociedad. ¿Cómo satisfago estas necesidades? Con la realización de alguna actividad, ¿sí? Que esa actividad es la que va a cubrir esta necesidad. Las necesidades se clasifican en individuales y de la sociedad. Las necesidades individuales se diferencian entre las naturales, que son las que me demanda el cuerpo humano, ¿sí? Las que debo satisfacer, y las sociales, la de querer pertenecer o asistir o querer integrar dentro de la sociedad. Por otro lado, las necesidades de la sociedad son aquellas colectivas, las cuales, si bien surgen de una necesidad individual, surgen de que yo tengo una necesidad de trasladarme de un lugar a otro, no soy el único, o sea, somos varios dentro de la sociedad que esa sociedad, somos varios dentro de la sociedad que tenemos la misma necesidad, entonces en forma colectiva vamos a cubrir o satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, yo me tengo que trasladar de la ciudad de San Francisco a Mortero, pero como no soy el único, y somos varios, o pocos, muchos, depende, vamos a satisfacer esta necesidad de una manera colectiva. Y por último tenemos las necesidades públicas, son las que debe satisfacer sí o sí el Estado. ¿Sí? Son necesidades que debe satisfacer el Estado porque no hay otro que pueda brindar este servicio o cubrir esa necesidad. Llámese de necesidad de salud, de educación, seguridad, entre otras cuestiones. Las características de las necesidades las necesidades son ilimitadas en su número. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Hay necesidades ilimitadas? ¿Alguno piensa distinto? El micrófono le anda a todo, creo, ¿no? A ver. Y siempre va apareciendo algo nuevo. ¿Cómo? Siempre va apareciendo algo. Pero vos decís, dentro de los, o sea, nosotros que somos los mortales tenemos siempre necesidad. Pero una persona como Bill Gates, por ejemplo, ¿tiene necesidades? ¿Tiene necesidades ilimitadas? ¿O las tiene todas cubiertas? No, debe tener necesidades. No debe tener. ¿O debe tener? Debe tener. Sí, debe tener, como todos tenemos necesidades. A ver, aquí hay una cuestión de tiempo, de factor tiempo, que por más que yo sea la persona más rica del mundo, que sea el multimillonario número 1 del mundo, siempre me van a quedar necesidades que no voy a poder cubrir en ese momento. ¿Por qué? Porque es una cuestión también de tiempo, o sea, o hago una cosa o hago otra, yo no puedo hacer todas las, o satisfacer todas las mismas necesidades al mismo tiempo. ¿Sí? Las necesidades a su vez son limitadas en su capacidad, o sea, yo para satisfacer esa necesidad tengo un límite. O sea, ustedes ahora, como todos nosotros, estamos con una necesidad que es la de la alimentación. ¿Sí? Esa necesidad se puede cubrir con un sándwich de milanesa, con 2, con 3, depende de la capacidad de cada uno. ¿Sí? Pero tiene un límite. ¿Sí? A su vez, las necesidades son complementarias, o sea, yo ahora estoy pensando en la necesidad de alimentarme, pero para alimentarme tengo que llamar al delivery, entonces tengo que tener la necesidad de tener un teléfono, a su vez tengo la necesidad de tener crédito para llamar al delivery para que me traiga la comida, o sea,
cada necesidad se va complementando con otra, entonces va dando pie a otras necesidades. Las necesidades son recurrentes, o sea, que después de un tiempo que son satisfechas vuelven a aparecer. Todos sabemos que la alimentación, cada 3 horas, 2 horas, 4 horas, vuelve a surgir esa necesidad. Y las necesidades son concurrentes, o sea que no, o sea, las necesidades te aparecen todas en el mismo momento, no es que van haciendo una fila y van respetando su orden, o sea, te aparecen todas al mismo momento. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, una persona como Bill Gates no cubre todas sus necesidades, o sea, porque tiene que elegir. Los recursos, ¿sí? Los recursos son elementos heterogéneos que se van a utilizar para generar bienes y servicios. Son recursos, elementos materiales, los cuales yo lo voy a utilizar para transformarlos y dar como origen bienes y servicios, que estos bienes y servicios van a ser lo que me van a satisfacer las necesidades, ¿sí? Los recursos serían como la entrada dentro del proceso productivo, dentro del proceso de elaboración, y el resultado final, o la consecuencia, serían los bienes y servicios. Esos recursos se pueden clasificar en naturales, humanos e instrumentales. Los recursos naturales son aquellos que se extraen de la naturaleza, ¿sí? Después tenemos los recursos humanos, que son aquellos que provienen de la capacidad física o intelectual que brinda la persona hacia un proceso productivo, ¿sí? Ese recurso humano puede ser originario de acumulación, o sea, el originario es el que no necesita capacitación continua o mucha capacitación para desarrollar una actividad. La de acumulación, en cambio, serían ustedes, seremos Gastón y yo, en los cuales nos vamos capacitando, vamos incorporando nuevos conocimientos para desenvolvernos mejor en nuestra actividad profesional. Por último, tenemos los recursos de infraestructura o instrumentales, los cuales es todo lo que es la parte que engloba a la estructura, a la fábrica, llámese, que serían, por un lado, lo que son los equipamientos, y por otro lado, lo que es la infraestructura, el edificio, las instalaciones. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? No, No. Por el momento bien, profe. No se me durmió ninguno, ¿no? Por ahora. No, parece que no. A ver el chat. No, ninguna duda, bárbaro. Bien, las características de los recursos. Los recursos son escasos, o sea, porque yo no tengo una disponibilidad infinita de un determinado recurso o de todos los recursos, ¿sí? Al ser escaso da origen a lo que es la economía, ¿sí? Si yo tuviera recursos que son ilimitados, la economía no tendría sentido, ¿sí? Debe ser de riqueza disponible, o sea, porque ese recurso yo lo voy a considerar como un recurso siempre y cuando esté al alcance del hombre. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si yo digo que dentro del mar argentino hay tantos litros de petróleo hundido 8 kilómetros abajo del mar o de profundidad, los cuales no tengo desarrollado todo el proceso fácil de extracción, eso hoy no lo puedo considerar como un recurso. ¿Por qué? Porque yo no lo tengo al alcance de la mano, o sea, voy a tener que hacer todo un proceso, toda una alternativa para poder extraerlo fácilmente, y recién ahí, cuando yo pueda extraerlo fácilmente, lo voy a poder considerar como recurso, ¿sí? Y a su vez las características de recursos que tienen que ser potenciales, o sea, yo lo tengo que considerar como un determinado recurso, porque hay situaciones en las cuales un mismo recurso, por ejemplo la arena, ¿sí? La arena en Argentina, en San Francisco, en la provincia de Córdoba, se considera como un recurso porque me va a permitir producir una casa. Pero la arena del desierto de Sahara, no. O sea, porque no, o sea, al ser ilimitado y al no tener un uso o utilizarse en algún proceso productivo, no se va a considerar como recurso en ese caso. Dentro de los recursos humanos nosotros tenemos la población, ¿sí? Y dentro de la población podemos diferenciar entre la población activa y la inactiva. ¿Alguien me puede decir, alguien sabe cómo es esta clasificación entre población activa e inactiva? ¿Alguien se anima? Puede ¿No son los ser mayores que de 18 años, la población activa? Mayor de 18 años, sí. La Generalmente población activa. mayores de 16.
¿sí? 16. Claro, serían los que están trabajando, ya los que empiezan a trabajar, y los desocupados serían los mayores que están jubilados. ¿O no? No, ¿sí? La población No serían activa. los que están o sea, en capacidad de trabajar, no como que están trabajando, sino como que tienen la capacidad de trabajar, me parece Están- más específicamente. Exactamente, tienen la capacidad para poder trabajar y a su vez, ¿sí? Tengan en cuenta esto, tienen la intención de trabajar. ¿Sí? Y yo les voy a explicar por qué. La población activa son aquellas personas entre 16, ¿sí? y 65 años generalmente. Podés tener población activa de más de 65 que está en condiciones de trabajar y sigue trabajando, las cuales tienen la capacidad para trabajar, ¿sí? física y psíquicamente, y a su vez tienen intención de trabajar. ¿Sí? Porque, por ejemplo, vamos a suponer un matrimonio que tiene 2 hijos. ¿Sí? A uno de los dos del matrimonio le va muy bien, gana 300.000 pesos por mes. Vamos a poner un ejemplo. Al otro, ¿sí? No le hace falta ir a trabajar. ¿Por qué? Porque con el sueldo, la remuneración del cónyuge, ya le alcanza para que vivan bien los 4. Entonces, esta persona que está bien físicamente, psíquicamente, que está entre los 16 y los 65 años, que puede trabajar, decide no hacerlo. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a las tareas cotidianas del hogar, a los quehaceres del hogar y a la atención de los chicos. ¿Sí? Entonces, esta persona que, si bien cumple con todas las características que decimos al principio, no tiene intención de trabajar. Entonces se va a considerar como una población inactiva. ¿Sí? Dentro de la población activa tenemos 3 grupos. Los ocupados son aquellos que dentro de la población activa están trabajando y están trabajando una jornada de trabajo normal. ¿Sí? La jornada de trabajo normal se considera 44 horas semanales en la provincia de Córdoba, y en el resto del país se considera 48 horas semanales, ¿sí? o más. Después tenemos los desocupados, que son aquellas personas que, si bien tienen intención de trabajar, hoy no lo están pudiendo hacer, ¿sí? Hoy no están teniendo un trabajo registrado. Y una tercera categoría serían los subocupados, que son aquellos que, si bien quieren trabajar una jornada normal, o sea, de 44 horas semanales, hoy están trabajando en una jornada parcial, ¿sí? La jornada parcial es cuando una persona trabaja 2/3 de 44 horas semanales o menos. ¿Sí? Una persona que trabaja medio día se considera como un subocupado. ¿Por qué? Porque quiere trabajar jornada completa, pero bueno, hoy lo que consigue es un trabajo de media jornada. Seguimos. Los bienes... Sí, te escucho. Una pregunta. Sí. Si trabaja más de las horas esas, de las 44 horas, ¿sigue Sí. siendo ocupado? Sí, sí, sigue siendo ocupado. ¿Sí? Una jornada normal o más. O sea, 44 horas semanales o más. Sería una población activa. Bien. Los bienes, ¿sí? Los bienes de resultado final del proceso productivo, o uno de los resultados finales, porque el otro son los servicios. Los bienes son objetos materiales considerados aptos para satisfacer una necesidad. Y acá podemos diferenciar entre bienes libres y los económicos. A nosotros los que nos va a importar en economía son los bienes económicos. ¿Por qué? Porque los bienes libres son aquellos que no se requieren o no requieren un sacrificio para obtenerse ni tampoco se transforman. Generalmente son los bienes de la naturaleza, como el aire, el agua, ¿sí? En los cuales, bueno, el agua que vos podés utilizar sin un proceso de transformación, ¿sí? Por otro lado tenemos los bienes económicos, que son aquellos que tienen una necesidad concreta a satisfacer, se consideran útiles para satisfacer las necesidades, no son gratuitos, se obtienen con esfuerzo, requieren de un proceso de transformación y deben estar al alcance del hombre. Estos bienes nosotros los podemos clasificar en base a distintas características, ¿sí? Según su naturaleza, pueden ser bienes de consumo, ¿sí? o bienes de capital, ¿sí? Los bienes de consumo son aquellos que se van a consumir, se van a extinguir para satisfacer la necesidad. Ahora, los bienes de capital son aquellos que se van a poner a disposición de un proceso productivo, que ese proceso productivo va a dar origen a bienes y servicios para satisfacer esa necesidad. Son bienes que se utilizan dentro del proceso productivo, pero que no se transforman, se siguen manteniendo en el mismo estado en que están. ¿Sí? Ahora, dentro de los bienes de consumo pueden ser los bienes de consumo de uso único o los bienes de consumo de uso durable. O sea, de uso único son aquellos en los cuales se extinguen en el primer uso. ¿Sí?
los bienes de uso durable se extinguen, se van extinguiendo con el uso periódico de ellos. ¿Qué ejemplo se le ocurre de bienes de consumo de uso único? Un vaso descartable. Depende. Mi señora lo lava, compra para los cumpleañitos, lo lava 5 veces, entonces tenemos para 5 cumpleaños. Pero bueno, en teoría un vaso descartable tendría que ser de uso único, porque vos en teoría lo usás una vez y lo tirás. Después, bueno, hay otras personas que lo hacen durar más. Otro ejemplo, La comida. la comida, obviamente. ¿Sí? La comida se consume. Por más que vos decís, me compro una docena de empanadas y como 3 al mediodía, 3 a la noche y las otras 6 al día siguiente. O sea, la empanada en sí vos la consumiste y se extinguió. ¿Algún otro ejemplo? La cerveza que se van a tomar esta noche. ¿Algún bien de consumo de uso durable? El combustible, El combustible. la nafta, va. Sí. ¿Por qué? Me está haciendo duda. Y la pone una vez en el auto, una vez que se consume no la usa de vuelta. Pero ¿eso sería un bien de consumo de uso único o uso durable? De uso único. Único. Por eso, de uso único, bien, perfecto. No, pues, creo que había dicho algún ejemplo de consumo de uso durable. ¿Y algún ejemplo de consumo de uso durable que se les ocurra? Una casa. ¿Cómo consumir una casa? O sea, la heladera puede ser, el televisor, todas esas cosas. Puede ser, puede ser. La ropa. puede La ser. ropa, la vestimenta. ¿Y algún bien de capital que se les ocurra? Una máquina. Una máquina que se incorpora a un proceso productivo o a una fábrica, ¿sí? O a una empresa, un comercio. Bien. Otra clasificación que tenemos es según su función, ¿sí? Los bienes pueden ser bienes de uso, bienes intermedios o bienes finales, ¿sí? Los bienes intermedios son los bienes que se van a utilizar en otro proceso productivo y ese otro proceso productivo va a dar origen a otro bien que ese bien va a satisfacer la necesidad puntual. Ahora, los bienes finales, como se obtuvieron esos bienes, se van a utilizar para satisfacer la necesidad, ¿sí? La harina, ¿es un bien intermedio o final? Intermedio, ¿Por qué? porque tendríamos el trigo, después la harina y un final sería, por ejemplo, un pan. Y si yo agarro la harina y te tiro a vos cuando te recibí de ingeniero industrial, voy y te tiro, no lo transformo, ¿no? Te agarro el paquete de harina y te lo tiro en la cabeza. Ya ahí No sé. sería final, final ya sería, Por eso depende de cada situación, depende claro, cada bien y cada situación puede ser intermedio o final, o final. ¿El combustible que sería intermedio o final? final, ¿El combustible? Intermedio. Pará, uno me dice final, otro intermedio. ¿Por qué? No, explíqueme, o sea, ¿por qué defienden el Porque final? no es un derivado. ¿Y qué más? final porque no se utiliza y ya, Es un derivado del petróleo, después se hace combustible tipo nafta y después se consume. Bien. ¿Vos decís que final? Para mí es intermedio, Intermedio. ¿Por qué? por lo que expliqué antes, Bien. El combustible que que después se consume o directamente cuando se consume ya pasa a ser final en ese caso. cuando se consume ya pasa, o sea, cuando satisface la necesidad ya es final. ¿Sí? Ah, ok, ok. Si se transforma en otro proceso productivo que ese otro va a dar un bien o servicio, va a ser intermedio en ese caso. Entonces, el combustible que vos le ponés a la moto o al auto para venir a la facultad, para ir a la vamos a suponer que vamos a la facultad. ¿Es intermedio o final? final,
Final. Ahora, ese mismo combustible vos lo ponés en una camioneta que haces un servicio de transporte Córdoba-San Francisco, lunes, miércoles y viernes. ¿Ese combustible es intermedio o final? Intermedio. Y pero estamos hablando o sea, estamos hablando del mismo No, combustible. es final también, ¿Por qué final? ¿O por qué? porque ya cumpliste tu necesidad. Pero para la empresa, sí, Pero digamos, la empresa de transporte, el proceso productivo del transporte, vamos a clarificar un poco más. El proceso productivo de una empresa de transporte, ¿cuál es el resultado final de eso? Un servicio. Depende del objetivo que mires. Si miro el trasladarme, es final. Y si miro el objetivo de la empresa, sería intermedio. Claro, sería intermedio. Yo me compro un auto, ¿sí? Ese auto es un bien intermedio o final. Depende para qué lo use. Exactamente. Lo uso para salir a pasear con mi familia. Final. final, Lo pongo a laburar como taxi. intermedio. Es intermedio. Por eso, depende, el destino final, depende para qué se va a utilizar, va a ser considerado como intermedio o como final. ¿Sí? Otra de las clasificaciones de los bienes según a quién pertenece. ¿Sí? Depende de quién va a ser el titular de acá del producto del bien, se va a considerar como privado o público. O sea, los bienes privados son aquellos que dependen o sea, son de las personas o de las empresas privadas, o sea, que no son del sector público, y los bienes públicos son aquellos que son de titularidad del Estado, ¿sí? Estado nacional, provincial o municipal. ¿La computadora que ustedes tienen ahora es un bien privado o público? Privado. ¿Y si es la netbook o notebook que le regaló el Estado? Público. ¿Por qué? Tiene No, titularidad. también privado. No, privado porque es también nuestra. porque es nuestra. Claro, sigue siendo privado. ¿Sí? Vamos a suponer que estamos en la facultad ahora, ¿no? Estamos sentados en un banco cada uno. ¿Ese banco, esa silla, es público o privado? Público. 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 Es público porque el titular es el Estado, o en este caso la facultad. Bien. Seguimos. Los servicios. ¿Alguien me puede definir qué es un servicio? ¿O cómo lo clasifican? ¿Un servicio qué es? Bueno. Un servicio son prestaciones personales de que se vale el hombre para satisfacer sus necesidades, ¿sí? Son prestaciones, o sea, que van de la mano con la persona que presta esta actividad, este servicio, ¿sí? Y también es el resultado final o la consecuencia de un proceso productivo. Primera característica es intangible, porque pues si bien puedo ver cómo la persona desarrolla o presta el servicio en sí yo no lo puedo ver, sino que es un intangible. El servicio es inseparable, ¿sí? ¿Por qué? Porque va de la mano, o sea, va junto con la persona que presta el servicio, si no el servicio solo no existe. Es variable el servicio porque puedes variar en cuanto a precio, calidad y tiempo de ejecución, ¿sí? A ver, vos podés decir, contador Bertoli es de menor calidad que el contador tal de la ciudad de San Francisco, ¿sí? Contador Bertoli es más caro, más barato que el contador tal de la ciudad de San Francisco, ¿sí? El contador Bertoli es más lento que el contador para prestar un servicio que el contador tal de San Francisco, ¿sí? Dentro de un mismo servicio tenemos distintas variables o alternativas, o distintas cualidades de quién lo va a prestar ese servicio. Y el servicio es perecedero, o sea, el servicio se consume, se presta en el momento que se contrata. Yo no puedo contratar un servicio y guardarlo en la alacena, el servicio en sí, guardarlo en la alacena para ser consumido en el futuro. La actividad económica es un conjunto de actos realizados por el hombre con el objetivo de crear bienes, proveer servicios o agregar utilidad de bienes ya existentes. O sea, la actividad económica, ¿qué sería? ¿Alguien que me explique con sus palabras la actividad económica?
¿Cuál sería la actividad económica de un país? Producir, A ver, producir. La actividad económica de un país sería producir. ¿Cómo sería? Digamos, si yo te tengo que decir, o te tengo que pedir que me digas cuál es la actividad económica de un país, ¿qué me decís vos? depende de lo que haga, depende de lo que se produzca en el país. Depende de lo que se haga o se produzca en el país. O sea, básicamente es todos los bienes y servicios que se fabrican en el país. Eso es lo que te termina Claro, determinando la actividad económica. sí. Bien, bárbaro. Seguimos. Costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una opción preferida, rechazada, precio que pagamos o utilidad que dejamos de ganar en términos de otro bien cuando elegimos otra alternativa posible. ¿Alguien se anima a explicar esto? Sería lo que yo pierdo o gano por elegir una actividad en lugar de otra. Es lo que dejas de ganar, no, lo que pierdo o gano no, o sea, es lo que dejas de ganar por no hacer una actividad y hacer otra. ¿Sí? El costo de oportunidad siempre se presenta en todo momento, ¿sí? Vamos a suponer como un ejemplo práctico, cosa que lo entiendan bien. El costo de oportunidad, vamos a suponer, hoy a la noche ustedes tienen la posibilidad de ir a comer con su pareja, ¿sí? A un restaurante, o mejor dicho, ir al cine, por un lado, y por otro lado tienen la posibilidad de ir a comer un asado o juntarse a comer con las chicas, depende el sexo de la persona que está recibiendo esto. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de ir al cine o ir a comer con su pareja? ¿Alguien que me lo explique? Y que no te puedes juntar con tus amigos, Exactamente. Y al revés, si vos te juntás con tus amigos, ¿cuál es el costo de oportunidad? que no puedes ir al cine. Bueno, y a su vez, bueno, después ya depende de cada relación, ahí el costo puede ser más grande o más chico, o puede ser nulo. Pero bueno, en términos económicos, empresariales, una persona, vamos a suponer que tiene determinados recursos monetarios, vamos a suponer 100.000 pesos, ¿sí? Esa persona, como es limitado ese recurso, o sea, 100.000 pesos tiene un límite, yo lo puedo destinar para invertirlo en una empresa determinada o bien depositarlo en un plazo fijo. ¿Alguien me puede explicar qué significa depositar dinero en un plazo fijo? Que en un plazo de tiempo te va a traer beneficio. Que en un plazo de tiempo me va a traer un beneficio. ¿Y cuál sería el Que te beneficio? genera intereses. Me genera intereses. ¿Y qué sería para vos intereses? Plata. Plata. ¿Sí? Plata. ¿Pero por qué te van a dar plata? Y porque el dinero ese que vos pones de banco lo usan para circular más dinero. Sí, aparte, es un dinero que vos pones y lo tenés que inmovilizar, o sea, no lo podés tocar. Una cosa es que yo ponga dinero en una caja de ahorro y otra cosa es que lo ponga en un plazo fijo. ¿Sí? Si yo lo pongo en una caja de ahorro, yo tengo la posibilidad de sacarlo, depositar más o retirar en cualquier momento. Ahora, si ese mismo dinero lo pongo en un plazo fijo, yo sé que durante un determinado tiempo en el cual yo pacte con el banco no lo voy a poder utilizar. En realidad lo podés utilizar, ¿sí? Si lo utilizás, te van a cobrar un pequeño recargo, ¿sí? Te van a aplicar un costo. Entonces la persona esta tiene la posibilidad de invertir en una empresa o en un plazo fijo, ¿sí? Si esta persona invierte en un plazo fijo, ¿cuál sería el costo de oportunidad de haber invertido en ese plazo fijo? El costo de oportunidad es lo que dejaría de ganar por depositar en un plazo fijo, que sería la rentabilidad o la utilidad que le daría a la empresa X, ¿sí? Porque en vez de mandar el dinero a la empresa X, lo pone en un plazo fijo. Al revés, si esta persona pone el dinero en la empresa X, su costo de oportunidad sería el interés que le va a dejar de pagar lo que es el plazo fijo. ¿Estamos acá? Seguimos. Sí, profe. Los recursos, que habíamos dicho, los recursos naturales, humanos e instrumentales, para que cuando son puestos en actividad en un proceso productivo, o sea, cuando el titular lo ceda a una empresa, se van a considerar como factores productivos, ¿sí?
Estos factores productivos, o sea, o estos recursos que yo voy a ceder, no van a ser, no lo voy a ceder en forma gratuita, sino que yo los voy a ceder, pero voy a tratar o voy a pretender obtener un precio por ello. ¿Sí? Entonces, los recursos naturales se van a considerar como factor tierra, y yo a cambio de ceder este factor tierra voy a pretender obtener una utilidad, ¿sí? O un precio. A ver, voy a tratar de pretender cobrar un alquiler. ¿Sí? Le voy a plantear una situación. Yo tengo una casa, ¿sí? Una casa determinada. Esa casa, la cual yo la tengo desocupada, viene mi hermano y me dice, che, ya que te sobra tu casa, préstamela. Préstamela. ¿Yo le tengo que cobrar interés o no le tengo que cobrar interés? Perdón, ¿le tengo que cobrar alquiler, sí o no? Es mi hermano, ¿no? O sea, ¿qué opinan ustedes? No. ¿Cómo? Para mí que no, ¿Por qué? Porque es la sangre tuya. ¿Por qué? porque es familia. Bien, es familia. Y si viene un tercero, tampoco le va a cobrar. Y ahí ya cambiaría, ¿Y por qué? porque ya no es familia. Bien. Y vos se lo alquilás a tu hermano, bien. ¿Tenés algún costo? ¿Cómo? ¿Tenés algún costo de alquilarle o cederle la casa a tu hermano sin cobrar un alquiler? Puede consumir algo de servicio. ¿Hay algún costo de oportunidad de prestarle la casa a tu hermano? Y sería la plata que no le estás cobrando a un tercero. El costo de oportunidad es lo que deja de ganar por no hacer actividad y, bueno, en este caso, prestárselo a tu hermano. Entonces, la gran pregunta, ¿le tengo que cobrar o no le tengo que cobrar? Va a depender de cada uno, ¿no? Hay que ver qué empuja más, digamos, el parentesco, la familia o, bueno, una cuestión económica. Depende de qué tan ajustado estés. Exactamente, depende de la cuestión económica. Si tus recursos son muy escasos para satisfacer tus necesidades ilimitadas, bueno, lo vas a pensar. Porque ya si vivirías del alquiler, Sí, le tendrías que cobrar porque a lo mejor te quedarías sin un sueldo. a lo mejor vivís de alquileres, pero tenés 50 propiedades en alquiler. A lo mejor tenés esa sola. Después, el recurso humano puesto en actividad se llama factor trabajo, ¿sí? Uno va a prestar su factor trabajo, o sea, su esfuerzo físico o intelectual a cambio de un salario, ¿sí? Ese salario pues, puede ser por mes, o sea, por mes, por hora, por objetivo, depende cómo se pacte ese contrato laboral. Y por último, el capital es el dinero que yo como empresario, como dueño de la empresa, pongo en la empresa y que voy a pretender obtener una utilidad, ¿sí? Mínimamente, porque si no, ¿para qué voy a poner dinero en una empresa la cual no me da ganancia? Mínimamente voy a pretender obtener un ingreso esperado y a su vez lo voy a comparar con un costo de oportunidad que tenga, llámese, o una alternativa posible de inversión, llámese, qué sé yo, el más común, un plazo fijo. Lo fundamental es que haya una noción de actividad, o sea, que esos recursos sean puestos en actividad, o sea, estén en movimiento dentro del proceso productivo. Los sectores de la producción, ¿sí? Los sectores de producción en cualquier país se diferencian entre tres: el primario, el secundario y el terciario. Los dos primeros, o sea, el primario y el secundario, tienen que ver con una actividad industrial, ¿sí? El terciario tiene que ver con una cuestión comercial, o sea, o de servicios, una cuestión de servicios. El primario tiene que ver con la extracción de los bienes de la naturaleza, ¿sí? El secundario tiene que ver con la transformación de esos bienes del sector primario o de esos bienes de la naturaleza. Y el terciario tiene que ver con una cuestión o con actividades de servicios. Yo les pregunto, ¿cuál de estos tres sectores piensan ustedes que en Argentina tiene una mayor participación? O sea, de toda la actividad económica del país, ¿cuál de estos tres sectores piensan ustedes que tiene una mayor injerencia en el país? ¿Alguien se anima? Y el primario, El primario, ¿por qué? porque acá la actividad principal es la agricultura y la ganadería.
Porque la actividad principal es el agropecuario. Bueno, ya lo vamos a ver la semana que viene, a ver si es así o no. Los principios de la actividad económica tienen que ver cuáles son los principios que rigen, digamos, cualquier actividad económica o cualquier proceso productivo. ¿Sí? El primer principio que vemos es el principio de escasez, que es el motor de la actividad económica y tiene que ver básicamente con tratar de responder o solucionar el problema de tener recursos escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Si los recursos no fueran escasos, o si bien las necesidades no fueran ilimitadas, la economía no tendría sentido, porque sería muy fácil de resolver. Segundo, la ley de rendimientos decrecientes, ¿sí? Acá tiene que ver con una cuestión de eficiencia, ¿sí? Esto quiere decir que a medida que yo incremento la cantidad de recursos, ¿sí? Llega un punto en el cual el resultado final, que son los bienes producidos o los servicios, cada vez tiende a producirse menos. O sea, por cada recurso que yo incorporo en mi proceso productivo, en términos unitarios, el resultado final se incrementa en proporciones menores a lo que yo incorporo como recurso. ¿Sí? Esto tiene que ver con una cuestión de eficiencia. ¿Alguien me puede explicar lo que es la eficiencia? ¿Alguien sabe lo que es la eficiencia? Y sacar el mayor provecho a algo, o hacerlo de la mejor manera. Hacerlo de la mejor. Usándolo los menores recursos posibles. Bien. La eficiencia, ¿cuál es? Y entonces, ¿qué es la eficacia? Y no me queda claro. ¿Es lo mismo eficacia y eficiencia o no? O sea, eficacia O me sería parece que la eficiencia es algo para realizar bien un trabajo, Es algo para no cuánto rendís. ¿Y la O eficacia? sea, cómo hacer adecuadamente el trabajo. Bien. Piensen en que hablamos de recursos y el uso de los recursos. No es la forma en que uno lo utiliza para ser eficiente sin tener tantos desperdicios. Yo puedo ser eficiente y puedo ser eficaz. ¿Sí? Puedo ser eficaz, pero a lo mejor no soy eficiente. ¿Y cómo? La eficiencia es cuando usas pocos recursos y obtenés un buen beneficio. Y al mismo tiempo, si sos eficaz, es la manera en la que vos manejas todos esos recursos para poder ser eficiente. ¿O no? Más o menos. Yo soy eficaz, ¿sí? Una persona eficaz cuando logra el objetivo. ¿Sí? Vos decís, yo me quiero plantear este objetivo, ¿lo logro? Yo soy eficaz. O sea, eficacia significa lograr el determinado objetivo. ¿Sí? Eficiencia es lograr ese objetivo planteado, pero con la cantidad menor de recursos. ¿Sí? Yo voy a ser más eficiente que otro cuando utilice menos recursos para lograr ese objetivo. Voy a ser más ineficiente cuando utilice más recursos para lograr ese objetivo. ¿Sí? Bien. Un ejemplo práctico de la ley de rendimiento decreciente. Vamos a plantear una fábrica determinada, ¿sí? En la cual yo tengo 2 tornos, ¿sí? Esos 2 tornos a mí me permiten producir un determinado producto, ¿sí? Vamos a suponer que cada torno me permite producir 5 unidades por mes de cada, o sea, cada torno me permite producir 5 unidades por mes. O sea, utilizando los 2 tornos, a mí me va a permitir me va a permitir producir 10 unidades por mes. ¿Sí? Yo arranco con los 2 tornos y con 0 empleados. ¿Cuál es el resultado final de eso? 0. No tengo recursos, no tengo resultado final. Contrato una persona. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado final de eso? Contrato una persona, mi rendimiento o mi resultado final pasa a ser 5 bienes, porque esa persona solamente utiliza un torno. El otro torno queda desocupado. Vuelvo a tomar una persona más. ¿Sí? Ahora tengo 2 personas para tratar o manipular 2 tornos. El resultado final va a ser
5 unidades por cada torno, o sea, voy a tener un resultado final de 5 bienes. Contrato una tercera persona. ¿Sí? Ahora tengo 3 personas, 2 tornos, ¿sí? Vamos a suponer que el torno funciona solamente 8 horas por día. ¿Cuál va a ser el resultado final? En este caso puntual, el resultado final va a seguir siendo 10. ¿Por qué? Porque el torno, planteamos en el ejemplo de que solamente se puede utilizar 8 horas por día. Tener 2 personas o tener 3 personas es lo mismo, el resultado final va a ser el mismo. Entonces, fíjense que a medida que incrementamos en igual cantidad la cantidad de recursos, el resultado final, que serían los bienes o los servicios, tiende a disminuir. ¿Sí? Y por último, el último principio, el principio de eficacia económica, que tiene que ver con, y acá le va a quedar un poco más claro lo que es la diferencia entre eficacia y eficiencia, es qué grado de cumplimiento yo tengo de los objetivos planteados. ¿Sí? ¿Qué grado? O sea, vamos a suponer, me planteo 3 objetivos: producir 100 unidades de producto A en el mes, 200 unidades de producto B y 300 unidades de producto C dentro del mes. ¿Sí? ¿Voy a ser eficaz? ¿Sí? ¿O qué grado de eficacia voy a tener? Es si yo pude cumplir la cuota de producción del producto A, del producto B y el C. ¿Sí? Eficacia es lograr el objetivo planteado, o los objetivos planteados. ¿Alguna duda, gente? De mi parte, no. ¿Alguien se durmió? No. No, profe. Bárbaro. No, profe. Gastón, ¿algún comentario? ¿No? ¿O entendieron todo o no Bien. entendieron nada? Sí, sí, se entendió, profe. Bueno, por ahora, por el día ya estamos concluyendo, ¿sí? Si les parece, habíamos dicho que no nos vamos a extender más de 45 o 50 minutos por día, y bueno, vamos a tratar de respetar eso. ¿Cómo sigue esto? A partir de mañana nosotros vamos a cargar un cuestionario referido a estos temas, cosa que ustedes lo desarrollen, lo estudien y lo pueden afianzar los conceptos. Vamos a subir el video, que vamos a ver si se los pasamos por WhatsApp o bien los cargamos a YouTube para que ustedes lo puedan ver. Vemos que es lo más fácil en cuanto al peso del archivo. Y bueno, y nos veremos el día viernes que viene, las 20:45. Salvo que alguno quiera comentar, decir algo, quejarse por algo, nomás, no sé, digo, ¿entendés? Profe, Sí. ¿qué tal? Buenas noches. Veo que ya está cargado el trabajo práctico número 1. ¿Ese es el que tenemos que presentar la semana que viene? No, nosotros le vamos a ir indicando, ese es el trabajo práctico, va a ser para después de la clase de la semana que viene. ¿Sí? Pero nosotros le vamos a ir indicando. Por ahora lo que tendrían que hacer es el cuestionario que se va a cargar a partir de mañana en el campus. Bueno, gracias. Igualmente cuando esté cargado nosotros le vamos a comunicar por el grupo de WhatsApp que ya está comunicado y ya lo van a poder desarrollar. En el chat preguntan, ¿las clases se suben al campus? Vamos a ver si al campus no se suelen cargar porque por una cuestión de espacio, ¿sí? O bien lo compartimos en el grupo de WhatsApp, o bien lo subimos a YouTube y después le compartimos el link para que lo puedan ver. Vamos a ver qué es lo más práctico. Yo ahí les envié el número para... Perdón. Sí. Yo envié el número para que me agreguen al grupo. Bueno. Yo recién te agregué, te preguntaba cuál era tu apellido para agendarlo, pero te agregamos recién al grupo. Buenísimo, Anto Gastaldi. Bastante, bien, perfecto. Gracias. Sí, ahí está, exactamente. No, que vayan, sí, los chicos comentando cuál es la forma que les resulta más práctica. Si el video, si la grabación de la clase, si la teoría por, qué sé yo, por escrito, que opinen y comenten qué es lo que les resulta más práctico. Lo importante de esto es que adopten los conceptos y que lo entiendan, digamos, ¿no?
Sí, la idea, como hablamos con Gastón, no es cansarlo a ustedes, no aburrirlo, sino que tratar de hacerlo dinámico, hacerlo, digamos, clases cortas, pero que ustedes entiendan los conceptos generales y bueno, cualquier duda nos van consultando y hacerlo lo más dinámico. Yo prefiero la teoría explicada como hoy, dicen en el chat. Bueno, yo también. Bueno, Y aparte es una instancia para sacarse dudas, o sea, lo que no se entiende se puede repasar en la clase siguiente y así sucesivamente, del exactamente. práctico o lo que sea. ¿Mm? Ahora, si bien fue básicamente teórico, es la primera clase el día de hoy. Ya a partir, a los que les gustan tener números en la mano o en la computadora como a mí, que no me gusta ver muchos números, bueno, ya a partir de la semana que viene ya vamos a ver números, ejemplos numéricos, ¿sí? No va a ser todo